En el corazón de Guadalajara, México, Esperanza Morales ha vivido toda su vida creyendo que es una huérfana sin pasado. A los 24 años, trabaja como maestra en el mismo orfanato Casa de la Esperanza donde creció, dedicando su vida a cuidar niños abandonados como ella una vez fue. Su mundo se tambalea cuando un elegante hombre mayor llega al orfanato preguntando por ella específicamente, dirigiéndose a ella como «mi querida hija» y revelando ser el marqués Eduardo Santillán y Herrera, un aristócrata que afirma ser su padre biológico. Lo que comienza como un encuentro imposible se convierte en un viaje devastador de descubrimiento, donde Esperanza debe enfrentar las mentiras que han construido su identidad, los secretos oscuros del orfanato que la crió, y una verdad familiar que cambiará no solo su vida, sino el destino de todos los niños bajo su cuidado. Antes de comenzar, cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Es increíble saber hasta dónde llegan estas historias que tocan el corazón. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas polvorientas del orfanato Casa de la Esperanza, pintando sombras largas sobre el piso de mosaicos agrietados. Esperanza Morales se encontraba de rodillas en el pequeño jardín trasero, sus manos cubiertas de tierra, mientras plantaba margaritas blancas junto a los niños. A sus 24 años, cada línea de su rostro reflejaba una ternura prematura, forjada por años de cuidar a pequeños que, como ella, habían llegado al mundo sin un lugar al cual pertenecer. «Maestra Esperanza, ¿por qué estas flores son tan pequeñitas?», preguntó Sofía, una niña de apenas 5 años, con enormes ojos color miel que parecían guardar secretos demasiado profundos para su edad. «Porque están empezando su vida, mijita», respondió Esperanza acariciando suavemente la mejilla de la pequeña. «Igual que tú, igual que todos nosotros aquí. A veces las cosas más hermosas necesitan tiempo para crecer», era una respuesta que había dado 1000 veces, pero que nunca terminaba de creer completamente. Después de todo, ella había crecido entre estas mismas paredes durante más de 2 décadas y aún se sentía como esa margarita pequeña, esperando florecer en un lugar que nunca había sido realmente suyo. El orfanato Casa de la Esperanza se alzaba como una fortaleza de adobe y nostalgia en uno de los barrios más antiguos de Guadalajara. Sus paredes, pintadas de un amarillo desteñido que alguna vez debió ser vibrante, albergaban las historias de cientos de niños que habían pasado por allí buscando algo que muchos nunca encontraron, una familia. Esperanza había sido una de esos niños, pero también había sido diferente. Mientras otros eran adoptados o trasladados, ella se había quedado, como si las paredes mismas la hubieran elegido para ser su guardiana perpetua. Madre Esperanza, así la llamaban los niños, aunque técnicamente no era religiosa, había asumido el rol de maestra y cuidadora principal después de que la directora anterior, hermana Guadalupe, falleciera 3 años atrás. Era un trabajo que no pagaba mucho, pero que llenaba el vacío de propósito que había sentido toda su vida. Aquí, entre estos niños olvidados por el mundo, había encontrado algo parecido a la pertenencia. El sonido de la puerta principal al abrirse resonó por todo el edificio, seguido por el eco de pasos firmes sobre los mosaicos. Esperanza frunció el ceño. Los visitantes eran raros, especialmente a esta hora de la tarde. Usualmente, las adopciones se coordinaban por las mañanas y los proveedores ya habían hecho sus entregas. «Niños, vamos adentro», dijo, limpiándose las manos en su delantal floreado. «Es hora de la merienda». Pero antes de que pudiera ponerse de pie completamente, una voz grave y refinada la detuvo en seco. Esperanza Morales. Se volvió lentamente, y sus ojos se encontraron con la figura más imponente que había visto jamás cruzar el umbral del orfanato. El hombre que se dirigía hacia ella caminaba con la elegancia de alguien acostumbrado a que el mundo se moviera a su ritmo. Vestía un traje de lino color crema que parecía costar más que todo el presupuesto mensual del orfanato, y en su muñeca brillaba un reloj que reflejaba la luz del atardecer como pequeños diamantes. Sus cabellos, completamente plateados, estaban peinados hacia atrás con una precisión que hablaba de barberos caros y rutinas matutinas invariables. Pero fueron sus ojos lo que la perturbó profundamente. Eran del mismo color avellana que los suyos, con pequeñas motas doradas que parecían bailar bajo la luz. Ojos que había visto en el espejo cada mañana de su vida, pero que nunca había visto en otra persona. «¿Quién pregunta?», logró articular, aunque su voz salió más débil de lo que había pretendido.
El hombre se detuvo a unos metros de ella, y por un momento que pareció eterno simplemente la observó. Su expresión era una mezcla compleja de emociones que Esperanza no lograba descifrar. ¿Reconocimiento? ¿Dolor? ¿Esperanza? Mi nombre es Eduardo Santillani Herrera, dijo finalmente, y cada palabra parecía cargada de un peso que hizo que el aire se sintiera más denso. Soy el Marqués de Aguascalientes, y he venido desde muy lejos para encontrarte. Los niños que habían estado jugando alrededor del jardín se habían acercado curiosos, formando un pequeño semicírculo detrás de Esperanza. Ella pudo sentir sus miradas expectantes, pero no podía apartar los ojos de este extraño que hablaba como si la conociera de toda la vida. «No entiendo», murmuró. «¿Encontrarme? ¿Para qué?» Eduardo dio un paso más cerca, y Esperanza notó que sus manos temblaban ligeramente. Para ser un hombre que irradiaba tanto poder y control, había algo vulnerable en su postura, algo que la desconcertó completamente. «Esperanza», su voz se quebró ligeramente al pronunciar su nombre. «He estado buscándote durante más de 20 años». El mundo de Esperanza se detuvo. Las voces de los niños se desvanecieron. El sonido del tráfico de la calle se volvió un murmullo distante, y solo existían esos ojos avellana que la miraban con una intensidad que la aterrorizaba y la tranquilizaba al mismo tiempo. «¿Buscándome?», repitió, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. «Pero yo siempre he estado aquí, desde que era bebé, según me dijeron. Nadie me ha buscado nunca». Eduardo cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas para lo que estaba a punto de decir. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas que brillaban sin llegar a caer. «Mi querida hija», susurró, «eso es exactamente lo que me temía que te hubieran dicho». Si alguien hubiera gritado fuego en ese momento, Esperanza no habría reaccionado más violentamente. Las palabras de Eduardo la golpearon como un puño en el estómago, robándole el aliento y haciendo que sus piernas flaquearan. Tuvo que apoyarse contra la pared de adobe para no caer. ¿Qué dijiste?», balbuceó. «Esperanza, María Santillán Morales». Eduardo pronunció cada sílaba con una precisión dolorosa. «Naciste el 15 de septiembre de 1999, en el Hospital Civil de Guadalajara. Tu madre se llamaba Carmen Morales, y era la mujer más hermosa y valiente que he conocido jamás. Y yo soy tu padre». Los niños que habían estado observando la escena con curiosidad ahora parecían sentir la gravedad del momento. Sofía se acercó más a Esperanza y tomó su mano con sus pequeños dedos como si quisiera anclarla a la realidad. «No», Esperanza negó con la cabeza, su voz volviéndose más fuerte, más desesperada. «No, eso es imposible. Yo soy huérfana, siempre lo he sido. Me trajeron aquí cuando tenía meses de edad porque no tenía a nadie. Nadie vino a buscarme. Nadie preguntó por mí. Si fuera cierto lo que dice, ¿dónde ha estado usted todos estos años?». La pregunta cayó entre ellos como una piedra en agua quieta, creando ondas de dolor que se extendieron por el rostro de Eduardo. Se llevó una mano al pecho, como si las palabras le hubieran causado dolor físico. «Esperanza, mi niña, esa es una historia muy larga y muy dolorosa», dijo, su voz temblando. «Una historia que involucra mentiras, traiciones y decisiones que he lamentado cada día de mi vida durante más de 2 décadas». «¿Mentiras?». La voz de Esperanza se elevó, atrayendo la atención de otros cuidadores del orfanato que comenzaron a asomarse por las ventanas. «¿Qué mentiras? ¿De qué está hablando?». Eduardo miró alrededor, notando por primera vez que se habían convertido en el centro de atención. Su expresión se endureció ligeramente, retomando algo de esa autoridad aristocrática que parecía ser su estado natural. «¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado?», preguntó. «Lo que tengo que contarte no es para oídos pequeños». Esperanza vaciló. Cada instinto le decía que huyera, que no escuchara ni una palabra más de este extraño que había llegado a destrozar la única verdad que había conocido en su vida. Pero había algo en sus ojos, algo en la forma en que había pronunciado su nombre completo, que la hacía dudar de todo lo que creía saber sobre sí misma. «Sofía, lleva a los otros niños adentro», le dijo suavemente a la pequeña. «Pídele a señora Rosa que les dé su merienda. Yo necesito hablar con este señor». La niña asintió solemnemente, pero antes de irse, se acercó a Eduardo y lo estudió con esos ojos demasiado sabios para su edad. «¿Usted va a hacer llorar a nuestra maestra?», le preguntó directamente.
Eduardo se arrodilló para quedar a la altura de la niña, y por primera vez desde que había llegado, su expresión se suavizó completamente. «Espero que no, pequeña», respondió con sinceridad. «Espero que al final, todo lo que tengo que decirle la haga muy, muy feliz». Sofía lo consideró por un momento más. Luego asintió y se fue corriendo hacia el edificio, gritando instrucciones a los otros niños en esa forma autoritaria que solo los niños pueden usar sin ser ofensivos. Cuando se quedaron solos en el jardín, rodeados solo por las margaritas que habían estado plantando y el aroma de la tierra húmeda, Esperanza sintió que el peso de lo desconocido la aplastaba. «Está bien», dijo cruzando los brazos sobre su pecho como un escudo. «Hable, pero le advierto que si esto es algún tipo de engaño o estafa, conozco a mucha gente en este barrio que no dudaría en...» «Esperanza», Eduardo la interrumpió suavemente. «Antes de que continúes amenazándome, hay algo que necesitas ver». Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una fotografía amarillenta por el tiempo. Se la extendió con manos que, notó Esperanza, temblaban visiblemente. Con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo, Esperanza tomó la fotografía. Lo que vio la hizo caer sobre el pequeño banco de jardín que tenían para los niños. Era ella, o al menos era alguien que podría haber sido su gemela. Una mujer joven, quizás de 20 años, sostenía a un bebé en sus brazos. La mujer tenía el mismo cabello castaño ondulado que Esperanza, los mismos ojos avellana, incluso la misma pequeña marca de nacimiento en forma de luna que Esperanza tenía en la base del cuello. Y junto a ella, con el brazo alrededor de sus hombros y una sonrisa que iluminaba todo su rostro, estaba una versión más joven de Eduardo. «Esta es tu madre, Carmen», dijo Eduardo, su voz ahora apenas un susurro. «Y esa bebé que está sosteniendo, eres tú, Esperanza. Esta foto fue tomada 3 días antes de que desaparecieras de mi vida para siempre». Las manos de Esperanza temblaron tanto que casi deja caer la fotografía. Estudió cada detalle, la forma en que la mujer sostenía al bebé, como si fuera lo más precioso del mundo, la manera en que Eduardo la miraba, con un amor tan puro que se podía sentir a través del papel, el pequeño vestido blanco que llevaba el bebé, bordado con pequeñas flores que parecían margaritas. «No entiendo», murmuró. «Si esto es real, si usted es mi padre, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde está mi madre?» Eduardo se sentó en el suelo frente a ella, sin importarle que su traje caro se ensuciara con la tierra del jardín. Por primera vez desde que había llegado, parecía completamente humano, despojado de toda su elegancia aristocrática. «Tu madre murió, Esperanza», dijo, y las palabras cayeron como piedras en el silencio del atardecer. «Murió cuando tú tenías apenas 8 meses, en un terrible accidente de coche en las montañas cerca de Aguascalientes. Yo estaba devastado. No sabía cómo cuidar de ti solo, especialmente cuando mi propia familia se oponía a tu existencia». «¿Se oponían?» Esperanza alzó la vista, sintiendo como si cada palabra fuera un puzzle piece que no sabía cómo encajar. «¿Por qué?» Eduardo suspiró profundamente, como si estuviera a punto de abrir una herida que nunca había sanado completamente. «Porque tu madre no era de nuestra clase social, Esperanza. Carmen era hija de un jardinero, una mujer trabajadora y humilde que yo amé con toda mi alma, pero que mi familia consideraba indigna del apellido Santillán. Cuando murió, mi padre vio una oportunidad. El sol se estaba poniendo completamente ahora, bañando el jardín en tonos dorados y rojos que hacían que todo pareciera surreal, como si estuviera viviendo un sueño extraño del cual no podía despertar. «¿Qué tipo de oportunidad?», preguntó, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. «La oportunidad de hacer que desaparecieras de nuestras vidas para siempre». Y con esas palabras, todo lo que Esperanza había creído sobre su identidad, su pasado y su lugar en el mundo, comenzó a desmoronarse como un castillo de arena ante la marea. El silencio que siguió a las palabras de Eduardo era tan denso que Esperanza podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos como tambores de guerra. Las sombras del atardecer se alargaban por el jardín y las margaritas que habían plantado esa tarde parecían pequeños testigos silenciosos de la revelación que estaba destrozando su mundo. ¿Desaparecer? La palabra salió de sus labios como un susurro quebrado. ¿Qué quiere decir con que su padre vio la oportunidad de hacerme desaparecer? Eduardo se pasó las manos por el cabello plateado,
despeinándolo por primera vez desde que había llegado. En ese gesto, Esperanza vio por primera vez al hombre vulnerable detrás de la fachada aristocrática. Mi padre, el marqués Rodolfo Santillán, era un hombre de la vieja escuela. Comenzó su voz cargada de una amargura que parecía haber estado fermentando durante décadas. Para él, la pureza del linaje familiar era más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Cuando tu madre murió, yo estaba completamente destrozado. No podía ni siquiera levantarme de la cama, mucho menos cuidar de una bebé. Esperanza apretó la fotografía contra su pecho como si pudiera absorber el amor que irradiaba de la imagen. ¿Y entonces qué pasó?, preguntó, aunque cada fibra de su ser le gritaba que no quería saber la respuesta. Mi padre se ofreció a ayudar. Eduardo se puso de pie y comenzó a caminar en círculos pequeños, como un animal enjaulado. Me dijo que contrataría a las mejores niñeras, que tú tendrías todo lo que necesitaras, que me daría tiempo para recuperarme del dolor. Yo fui tan ingenuo, Esperanza. Estaba tan perdido en mi sufrimiento que no vi lo que realmente estaba planeando. El viento vespertino movía las hojas de los árboles del jardín, creando un murmullo que sonaba como voces susurrando secretos. Esperanza se levantó del banco, sintiendo que necesitaba moverse, hacer algo con la energía nerviosa que recorría su cuerpo como electricidad. ¿Qué planeaba? Su voz sonó más fuerte ahora, más demandante. Eduardo se detuvo frente a ella y en sus ojos vio algo que la aterrorizó. Vergüenza profunda y dolor que parecía haber estado carcomiendo su alma durante años. Una mañana desperté y tú ya no estabas. Mi padre me dijo que habías muerto durante la noche, que habías tenido problemas respiratorios y que no habían podido salvarte. Me mostró un certificado de defunción, me organizó un funeral. Había incluso una pequeña tumba en el panteón familiar. Las piernas de Esperanza se volvieron de gelatina. Se apoyó contra la pared de adobe del orfanato, sintiendo como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. ¿Una tumba?, murmuró. ¿Hay una tumba con mi nombre? Esperanza María Santillán Morales, asintió Eduardo, y cada palabra parecía arrancársela del alma. 15 de septiembre de 1999 al 23 de mayo de 2000. Durante 24 años he llevado flores a esa tumba vacía cada mes, llorando por una hija que creía muerta, pero que en realidad estaba viva, creciendo sola a apenas 2 horas de distancia de mí. La magnitud de la traición comenzó a asentarse en la mente de Esperanza como veneno lento. No era solo que hubiera sido abandonada, había sido activamente ocultada, borrada de la existencia por la voluntad de un hombre que consideraba su vida menos importante que su reputación familiar. Pero entonces, ¿cómo descubrió que yo estaba viva?, preguntó, su voz temblando de rabia y dolor. Eduardo alcanzó dentro de su saco nuevamente y sacó un sobre amarillento, doblado por el tiempo y obviamente abierto y cerrado muchas veces. Hace 3 meses mi padre murió. Tenía 87 años y en sus últimos días el peso de sus secretos comenzó a atormentarlo. Cuando estaba ordenando sus documentos personales, encontré esto. Le extendió el sobre. Con manos temblorosas, Esperanza lo tomó y leyó la dirección escrita en una caligrafía elegante pero temblorosa. Para Eduardo, cuando mi conciencia ya no pueda cargar este peso. Ábrelo, la animó Eduardo suavemente. Esperanza sacó una carta escrita en papel membretado con el escudo de armas de la familia Santillán. La caligrafía era la misma del sobre, pero más firme, como si hubiera sido escrita años atrás. Mi querido Eduardo, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente he encontrado el valor para confesar el pecado más grande de mi vida, o que Dios ha decidido que es hora de que conozcas la verdad. Tu hija no murió como te dije. Esperanza está viva. La noche que creíste que había muerto, yo mismo la llevé al orfanato Casa de la Esperanza en Guadalajara. Le dije a la directora que era una huérfana sin familia, que había sido encontrada abandonada. Pagué una suma considerable para asegurar que nunca hicieran preguntas, y más dinero aún para que nunca te contactaran si alguna vez preguntabas por huérfanos que correspondieran a su descripción. Sé que lo que hice es imperdonable. Sé que destruí tu vida y la de esa inocente criatura, pero en mi corazón enfermo y orgulloso creí que estaba protegiendo nuestro linaje, nuestra reputación, nuestro lugar en la sociedad. Carmen Morales era una buena mujer, pero no era una de nosotros. Su hija llevaría para siempre esa mancha en su sangre.
y yo no podía permitir que eso pasara. Durante todos estos años, he mandado dinero al orfanato anónimamente, asegurándome de que no le faltara nada. Es lo mínimo que podía hacer por el mal que causé. Si alguna vez encuentras a tu hija, ruégale que me perdone. Y si no puedes perdonarme tú mismo, lo entenderé completamente. Tu padre arrepentido, Rodolfo Santillán y Herrera. Esperanza terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por su rostro. La dejó caer al suelo como si quemara sus manos. 24 años, murmuró. 24 años he vivido creyendo que nadie me quiso lo suficiente como para quedarse conmigo. 24 años pensando que era tan defectuosa, tan indigna, que ni siquiera mis propios padres me habían querido. Eduardo se acercó a ella, pero se detuvo cuando Esperanza levantó una mano para mantenerlo a distancia. No, dijo, su voz volviéndose más fuerte, más firme. No se acerque. Todavía no. Esperanza, por favor. Tienes que entender que yo no sabía nada de esto. Yo te lloré como si hubieras muerto realmente. Cada día durante 24 años he cargado con el dolor de haberte perdido. ¿Y eso se supone que me haga sentir mejor?, estalló Esperanza, toda la confusión y el dolor de los últimos minutos transformándose en una rabia pura y ardiente. ¿Se supone que debo consolarlo porque usted también sufrió? Usted tuvo una vida. Usted tuvo dinero, posición, probablemente otras relaciones. Yo tuve nada más que las paredes de este lugar y la sensación constante de que había algo malo conmigo. Eduardo retrocedió como si hubiera sido abofeteado, pero no apartó los ojos de ella. Tienes razón, dijo simplemente. Tienes toda la razón de estar furiosa. Con mi padre, conmigo, con todo este maldito sistema que permite que cosas como esta pasen. ¿Sabe lo que es crecer sintiéndose como un error? Esperanza siguió, las palabras brotando de ella como agua de una presa rota. ¿Sabe lo que es ver cómo otros niños son adoptados, cómo encuentran familias, mientras usted se queda atrás preguntándose ¿qué tiene de malo? ¿Sabe lo que es cumplir 18 años y darse cuenta de que el orfanato va a ser su hogar para siempre porque nadie, absolutamente nadie, la quiso lo suficiente? No, admitió Eduardo, su voz quebrada. No puedo ni siquiera imaginar ese dolor, pero quiero entenderlo. Quiero conocerte, Esperanza. Quiero ser parte de tu vida si me das la oportunidad. Esperanza se rió, pero fue una risa amarga, sin humor. Ahora, después de 24 años, ¿cree que puede simplemente aparecer aquí con sus trajes caros y su título nobiliario y arreglar décadas de abandono con unas cuantas palabras bonitas? No, Eduardo negó con la cabeza. Sé que no puedo arreglar el pasado, pero puedo intentar construir un futuro contigo si me das la chance. En ese momento, la voz de Sofía los interrumpió desde la puerta del orfanato. Maestra Esperanza, señora Rosa dice que venga a cenar. Esperanza se limpió las lágrimas rápidamente y se volvió hacia la niña. Ya voy, mi amor. Dile a señora Rosa que sirva sin mí, que llegó tarde, pero llegué. Sofía asintió, pero no se movió. En cambio, estudió a Eduardo con esa intensidad particular que tienen los niños. ¿Usted va a quedarse para la cena?, le preguntó directamente. Eduardo miró a Esperanza, buscando alguna señal de lo que debía responder. No lo sé, pequeña, dijo honestamente. Eso depende de su maestra. Sofía consideró esto por un momento, luego se acercó a Esperanza y le tomó la mano. Maestra, usted se ve muy triste. ¿Este señor la puso triste? Esperanza se arrodilló hasta quedar a la altura de la niña y la abrazó fuertemente. A veces, mijita, las personas nos ponen tristes sin querer, pero también a veces nos traen noticias que, aunque duelan, necesitábamos escuchar. Como cuando me dijeron que mis papás no iban a volver por mí, pero que eso significaba que podía encontrar una nueva familia que me quisiera más. La inocente sabiduría de la niña golpeó a Esperanza como un rayo. Se dio cuenta de que Sofía, a sus 5 años, había tenido que enfrentar verdades dolorosas sobre el abandono y la pérdida, pero había encontrado una forma de transformar ese dolor en esperanza. Exactamente como eso, mi amor. Sofía asintió solemnemente, luego se volvió hacia Eduardo. ¿Usted quiere a nuestra maestra? Eduardo se arrodilló también, poniéndose a la altura de ambas. Sí, pequeña. La he querido desde antes de que ella pudiera recordar y la voy a querer hasta el día que me muera. Entonces debe quedarse a cenar, declaró Sofía con la autoridad absoluta que solo los niños pueden tener, porque las personas que se quieren deben estar juntas.
y con esa proclamación se fue corriendo hacia el orfanato, dejando a Esperanza y Eduardo solos nuevamente, con el peso de 24 años de separación entre ellos y la pregunta de si el amor podía ser suficiente para construir un puente sobre tanto dolor. Si esta historia te está tocando de alguna manera, compártenos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Cada lugar tiene sus propias heridas, y a veces es increíble ver cómo todos nos conectamos a través de historias tan humanas. La mesa del comedor del orfanato nunca había albergado a un invitado como Eduardo Santillán y Herrera. Rodeado por una docena de niños curiosos que lo observaban como si fuera un animal exótico en el zoológico, el marqués de Aguascalientes intentaba mantener su compostura mientras comía frijoles refritos y tortillas hechas a mano en platos desportillados que probablemente costaban menos que uno de sus gemelos. Esperanza se sentó al otro extremo de la mesa, lo más lejos posible de él, pero no podía dejar de observar cómo interactuaba con los niños. Para su sorpresa, no mostraba la incomodidad o el desdén que había esperado de alguien de su clase social. En cambio, escuchaba atentamente cuando pequeño Miguel le contaba sobre su colección de canicas y sonreía genuinamente cuando Sofía le explicaba por qué las margaritas eran sus flores favoritas. ¿Es usted realmente un marqués?, preguntó Carlitos, un niño de 8 años con una curiosidad insaciable. ¿Eso significa que tiene un castillo? Eduardo se rió, y el sonido llenó el comedor con una calidez que Esperanza no había esperado. No exactamente un castillo pequeño. Tengo una hacienda grande en Aguascalientes, con muchos caballos y jardines, pero no es como los castillos de los cuentos de hadas. ¿Tiene caballos de verdad? Los ojos de Anita, una niña de 6 años, se iluminaron. ¿Puedo montarlos algún día? Eduardo miró instintivamente hacia Esperanza antes de responder, como buscando permiso. Ella desvió la mirada rápidamente, fingiendo estar concentrada en su comida. Bueno, eso dependería de si tu maestra Esperanza piensa que es una buena idea, respondió diplomáticamente. Por favor, maestra, corearon varios niños al unísono. Queremos ver los caballos del marqués. Esperanza sintió todas las miradas sobre ella, la expectativa inocente de los niños, la esperanza apenas contenida en los ojos de Eduardo y su propio corazón que latía erráticamente ante la posibilidad de que este encuentro fuera algo más que una conversación única. Los caballos son animales grandes y pueden ser peligrosos, dijo finalmente. No es algo que se decide a la ligera. Yo podría enseñarles, se ofreció Eduardo suavemente. Tengo instructores expertos y la seguridad sería la prioridad absoluta. Los niños estarían supervisados en todo momento. Señora Rosa, la cocinera del orfanato que había estado observando la escena desde la puerta de la cocina, se acercó a la mesa con más tortillas calientes. Disculpe, señor marqués, dijo con esa franqueza directa que caracterizaba a las mujeres trabajadoras de Guadalajara, pero ¿puedo preguntarle qué lo trae realmente por aquí? No es común que gente como usted visite lugares como este. Esperanza se tensó. Señora Rosa había trabajado en el orfanato durante 15 años y había desarrollado un instinto protector feroz hacia todos los niños, incluida Esperanza, a quien consideraba una hija más. Eduardo dejó su tenedor y miró directamente a la mujer mayor. Vine a buscar algo que perdí hace mucho tiempo, señora, algo muy valioso que pensé que nunca volvería a encontrar. ¿Y qué sería eso?, insistió Rosa, sin dejarse intimidar por su elegancia. Eduardo volvió a mirar a Esperanza, y esta vez ella no apartó la vista. En sus ojos vio una vulnerabilidad tan profunda que le cortó la respiración. Mi familia, respondió simplemente. Un silencio extraño se instaló en el comedor. Los niños, que usualmente convertían la cena en un evento ruidoso, lleno de risas y conversaciones superpuestas, parecían sentir la gravedad del momento. Incluso Sofía, que nunca se quedaba callada por mucho tiempo, observaba la escena con esos ojos sabios que parecían entender más de lo que debería a su edad. Señor Eduardo, dijo finalmente Esperanza, su voz más suave que antes, después de la cena podríamos hablar un poco más. Hay cosas que necesito entender. Eduardo asintió inmediatamente. Por supuesto, todo el tiempo que necesites. Sí, exclamó Sofía aplaudiendo. Y después puede leernos un cuento antes de dormir. ¿Sabe leer cuentos, señor marqués? La pregunta arrancó una sonrisa genuina de Eduardo. Han pasado muchos años desde que leí cuentos para dormir, pero creo que aún recordaré cómo hacerlo.
Una hora después, Esperanza se encontró en una situación que jamás había imaginado, observando desde la puerta del dormitorio de los niños, mientras Eduardo, sentado en una pequeña silla que parecía ridículamente pequeña para su altura, leía La Llorona con voces dramáticas que hacían reír y gritar de emoción fingida a los niños. Y entonces, continuó Eduardo bajando la voz para crear suspense, La Llorona siguió buscando por ríos y lagos, preguntando a todo el que encontraba, ¿dónde están mis hijos? ¿Has visto a mis hijos? ¡Qué miedo!, susurró Miguel, aunque claramente estaba disfrutando cada segundo. Pero la moraleja de la historia, continuó Eduardo, su voz volviéndose más seria, es que el amor de una madre por sus hijos es tan fuerte que ni siquiera la muerte puede detenerlo. Incluso cuando cometen errores terribles, incluso cuando pierden a sus seres queridos, el amor verdadero nunca se rinde, nunca deja de buscar. Esperanza sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. No podía ser coincidencia que hubiera elegido esa historia, ese mensaje. Sus ojos se encontraron con los de Eduardo por encima de las cabezas de los niños y vio en ellos una disculpa silenciosa y una promesa. ¿Y encontró a sus hijos?, preguntó Anita con voz pequeña. Eduardo vaciló por un momento, luego sonrió. En algunas versiones de la historia sí. Cuando finalmente aprende a perdonarse a sí misma y a aceptar que el amor verdadero significa a veces dejar ir para proteger a quienes amamos, encuentra la paz. Y en esa paz se reúne con todo lo que había perdido. Después de que todos los niños estuvieran acostados y de que señora Rosa se retirara a sus habitaciones, Esperanza y Eduardo se encontraron solos en el pequeño jardín donde todo había comenzado unas horas antes. La noche había traído una brisa fresca que llevaba el aroma de las flores nocturnas y el sonido distante del tráfico de la ciudad. Gracias, dijo Esperanza finalmente, por la forma en que trató a los niños esta noche. No tenía que hacerlo. Sí tenía que hacerlo, respondió Eduardo. Estos niños son importantes para ti, y tú eres importante para mí. Por lo tanto, ellos son importantes para mí también. Esperanza se sentó en el mismo banco donde había estado cuando vio la fotografía por primera vez. Parecía que habían pasado años en lugar de horas. Tengo tantas preguntas, murmuró. No sé ni siquiera por dónde empezar. Eduardo se sentó en el suelo frente a ella, igual que había hecho antes, sin importarle su ropa cara. Pregúntame lo que quieras. Te prometo que seré completamente honesto contigo, sin importar lo doloroso que pueda ser. ¿Cómo era mi madre realmente?, fue la primera pregunta que salió de sus labios. No solo lo que puede decirme sobre su apariencia o su trabajo, cómo era como persona. Los ojos de Eduardo se iluminaron con una calidez que transformó completamente su rostro. Carmen era como el sol después de una tormenta. Tenía esta risa que podía llenar una habitación completa, y cuando sonreía, todo el mundo se sentía mejor instantáneamente. Era increíblemente inteligente, aunque mi familia nunca se molestó en darse cuenta. Leía vorazmente, podía debatir sobre cualquier tema y tenía una manera de ver las cosas que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. ¿La amaba realmente? Esperanza necesitaba saberlo. ¿No fue solo una aventura? La amé más de lo que creía posible amar a otra persona, respondió Eduardo sin vacilar. Desde el momento que la conocí en los jardines de la hacienda, supe que mi vida había cambiado para siempre. Era mi jardinero quien la había traído para ayudar con las rosas, y cuando la vi por primera vez, estaba cantando mientras trabajaba. Tenía tierra bajo las uñas y el cabello recogido con una banda elástica vieja, y era la cosa más hermosa que había visto jamás. ¿Y qué sintió cuando supo que estaba embarazada? Eduardo sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Fue el día más feliz de mi vida. Carmen estaba aterrorizada porque sabía lo que mi familia pensaría, pero yo le prometí que nada ni nadie nos separaría jamás. Le prometí que nos casaríamos, que legitimaríamos nuestro amor ante Dios y ante la ley, y que nuestro hijo crecería sabiendo que fue concebido en amor verdadero. Pero nunca se casaron. Mi padre amenazó con desheredarme completamente si me casaba con ella. Dijo que prefería verme muerto antes que casado con una india sucia. Eduardo escupió las palabras como si le quemaran la boca. Carmen me rogó que aceptara la desheredación, que huyéramos juntos a otra parte del país donde pudiéramos empezar de nuevo. Pero yo era joven y arrogante y creía que podía cambiar la mente de mi padre con tiempo.
¿Y mi madre qué pensaba de eso? Ella me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo, admitió Eduardo con dolor. Me dijo que mientras yo siguiera siendo el marqués Eduardo, nunca podría ser completamente suyo. Tenía razón, pero para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Esperanza sintió una mezcla de rabia y tristeza por esta madre que nunca había conocido, pero que ya admiraba profundamente. ¿Cómo murió exactamente? Eduardo se quedó callado por un largo momento, como si reuniera fuerzas para revivir el peor día de su vida. Había llovido mucho esa semana y las carreteras de montaña estaban resbaladizas. Carmen había ido a Guadalajara a comprar cosas para ti, ropa de bebé y medicinas. En el camino de regreso, su coche derrapó en una curva y su voz se quebró. Se fue por un precipicio. Los rescatistas tardaron horas en encontrarla. Cuando llegué al hospital ya era demasiado tarde. ¿Estaba sola cuando murió? No, Eduardo negó con la cabeza. Había una enfermera con ella al final. Me dijo que sus últimas palabras fueron sobre ti. Dijo: cuiden a mi Esperanza, díganle que su mamá la amó más que a la vida misma. Esperanza sintió las lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran lágrimas de conexión, de finalmente conocer algo sobre la mujer que le había dado la vida. ¿Por qué no luchó más por mí después de que su padre me hizo desaparecer? Eduardo la miró con una expresión de puro tormento. Porque creí que estabas muerta, Esperanza. Lloré en tu funeral. Puse flores en tu tumba cada mes durante 24 años. Mi padre me convenció tan completamente de tu muerte que nunca, ni una sola vez, pensé en buscar en orfanatos. ¿Por qué buscaría una hija viva cuando sabía con certeza que estaba muerta? Pero el dinero. Esperanza recordó la carta. Su padre enviaba dinero anónimamente al orfanato. Nunca sospechó. Mi padre manejaba todas las finanzas familiares. Tenía docenas de caridades y causas que apoyaba. Si hubiera revisado cada donación anónima, pero nunca lo hice. Confiaba en él completamente. Esperanza se dio cuenta de que había llegado el momento de hacer la pregunta que más la aterrorizaba. ¿Y ahora qué? ¿Qué quiere de mí exactamente? Eduardo se levantó y se acercó a ella lentamente, como si se aproximara a un animal herido. Quiero conocerte, Esperanza. Quiero saber quién eres, qué te gusta, qué te hace reír, qué te hace llorar. Quiero recuperar todo el tiempo perdido, si me das la oportunidad. Quiero ser tu padre si me permites intentarlo. ¿Y si le digo que es demasiado tarde? ¿Qué si le digo que no quiero nada que ver con usted o con su mundo aristocrático? Eduardo asintió lentamente. Entonces, respetaré tu decisión, pero antes de que decidas, hay algo más que necesitas saber. Algo sobre este orfanato y sobre por qué realmente estás aquí, que podría cambiar todo lo que piensas sobre tu futuro. Las palabras de Eduardo cayeron sobre Esperanza como gotas de hielo. Se levantó del banco tan rápidamente que sintió mareo y tuvo que apoyarse contra la pared de adobe para mantener el equilibrio. ¿Qué quiere decir con ¿por qué realmente estoy aquí? Su voz sonó más aguda de lo normal. Ya me explicó todo. Su padre me trajo aquí cuando era bebé para esconderme de usted. Eduardo negó lentamente con la cabeza y en sus ojos había una expresión que Esperanza no logró descifrar completamente. ¿Tristeza? ¿Culpa? ¿Miedo? Esa es solo una parte de la verdad, Esperanza. Una parte muy pequeña de algo mucho más grande y más complicado. El jardín nocturno de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado cerrado. Esperanza comenzó a caminar en círculos, sus pasos marcando un ritmo nervioso sobre la tierra suelta. No entiendo. ¿Qué puede ser más complicado que el hecho de que su padre me hizo desaparecer para proteger su preciosa reputación familiar? Eduardo se pasó las manos por el cabello plateado, despeinándolo completamente. Por primera vez desde que había llegado, parecía verdaderamente vulnerable, como si estuviera a punto de confesar algo que lo había estado carcomiendo desde adentro. Esperanza, ¿nunca te has preguntado por qué este orfanato específico? ¿Por qué Casa de la Esperanza y no cualquier otra institución en Guadalajara? La pregunta la detuvo en seco. En todos sus años viviendo allí, trabajando allí, cuidando a generaciones de niños que habían pasado por esas puertas, nunca se había cuestionado por qué había terminado específicamente en ese lugar. No, siempre asumí que fue casualidad o conveniencia. No fue ni casualidad ni conveniencia. Eduardo se acercó a ella lentamente. Mi padre eligió este lugar muy específicamente.
Y las razones van mucho más allá de simplemente querer esconderte de mí. Esperanza sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies otra vez. Cada vez que pensaba que había escuchado toda la verdad, aparecía otra capa de secretos. «Explíqueme», demandó. «Ahora mismo. No más medias verdades, no más revelaciones graduales. Quiero saber todo». Eduardo asintió y se dirigió hacia el banco del jardín, gesticulando para que ella se sentara también. Esperanza vaciló por un momento. Luego se acomodó en el extremo opuesto, manteniendo tanta distancia como era posible. «Para entender esto completamente, necesitas saber algo sobre la historia de mi familia», comenzó Eduardo. «Los Santillán hemos sido una de las familias más ricas de Aguascalientes durante más de 200 años. Hacendados, mineros, inversionistas. Pero toda esa riqueza no vino solo del trabajo honesto. ¿Qué quiere decir? Durante generaciones, mi familia se ha dedicado a actividades menos legales, contrabando, lavado de dinero, corrupción política. Mi abuelo tenía conexiones con los carteles de drogas. Mi padre continuó esas tradiciones, pero de una manera más sofisticada, más discreta». Esperanza sintió una punzada de miedo en el estómago. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Con este orfanato?». Eduardo respiró profundamente antes de continuar. «Una de las formas favoritas de mi padre para lavar dinero era a través de obras de caridad. Donaciones anónimas a instituciones que no hacían demasiadas preguntas sobre el origen de los fondos. Orfanatos, hospitales, escuelas en áreas pobres, lugares donde una gran cantidad de dinero en efectivo podía legitimarse fácilmente». La comprensión comenzó a filtrarse lentamente en la mente de Esperanza, como agua helada corriendo por sus venas. «Casa de la Esperanza», murmuró. «Casa de la Esperanza ha sido una de las principales operaciones de lavado de dinero de mi familia durante los últimos 25 años», confirmó Eduardo. «Mi padre no solo te trajo aquí para esconderte de mí, te trajo aquí para asegurarse de que siempre tuviera una razón legítima para mantener un flujo constante de dinero hacia este lugar». Esperanza se levantó de un salto, sintiendo como si hubiera sido abofeteada. «Me está diciendo que he estado viviendo, trabajando, dedicando mi vida a una operación criminal, que todo lo que he hecho aquí, todos estos niños que he ayudado a cuidar, ha sido parte de algún esquema sucio de su familia». «No». Eduardo se levantó también, acercándose a ella con las manos extendidas. «Los niños son reales, Esperanza. Su dolor es real. Tu trabajo con ellos es real y valioso. Pero el dinero que ha mantenido este lugar funcionando, sí, gran parte de él, ha venido de fuentes ilegales». Esperanza sintió como si su cabeza fuera a explotar. Cada verdad que conocía sobre su vida se estaba desintegrando frente a sus ojos. «¿Señora Rosa lo sabe? ¿Los otros cuidadores? ¿He sido la única idiota que no se daba cuenta? No lo creo. Mi padre era muy cuidadoso de mantener las operaciones separadas. El dinero llegaba a través de fundaciones fantasma, donaciones anónimas, transferencias complicadas que parecían completamente legítimas. La mayoría de las personas que trabajan aquí probablemente no tienen idea, pero usted sí lo sabía». Eduardo vaciló, y en esa vacilación Esperanza vio la respuesta que temía. Sospechaba que mi padre tenía negocios sucios, pero no conocía los detalles específicos hasta después de su muerte. Cuando encontré sus archivos personales, cuando vi la cantidad de dinero que había estado enviando aquí durante décadas, fue cuando comencé a atar cabos. Y por eso vino aquí realmente. La voz de Esperanza se volvió fría, calculadora. ¿No fue para encontrar a su hija perdida? ¿Fue para asegurarse de que su operación criminal no fuera descubierta? «No», Eduardo gritó. Luego bajó la voz al darse cuenta de que podía despertar a los niños. «No, Esperanza. Vine aquí porque cuando vi tu nombre en los archivos de mi padre, cuando me di cuenta de que habías estado viva todos estos años, nada más me importó. Ni el dinero, ni las operaciones ilegales, ni la reputación familiar. Solo quería encontrarte». Esperanza se rió amargamente. «¿Y se supone que debo creer eso? Después de todo lo que me acaba de decir». «Puedes creer lo que quieras sobre mis motivaciones», dijo Eduardo con voz firme, «pero hay algo más que necesitas saber, algo que podría estar poniendo a todos estos niños en peligro». El miedo reemplazó a la rabia en el pecho de Esperanza. «¿Qué tipo de peligro? Mi padre está muerto, pero los socios con los que trabajaba no lo están. Y ellos no saben que su principal operación de lavado de dinero
Estaba dirigida por un hombre que guardaba archivos detallados de todo lo que hacían. ¿Qué está tratando de decirme? Eduardo se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro urgente. Estoy tratando de decirte que cuando esos hombres se den cuenta de que mi padre documentó todo, van a querer eliminar cualquier evidencia que pueda conectarlos con Casa de la Esperanza, y eso incluye a cualquier persona que pueda saber demasiado. Esperanza sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Los niños, murmuró. Los niños, los cuidadores, cualquiera que haya estado aquí lo suficiente para haber visto algo que no debía ver. Pero yo no he visto nada, protestó Esperanza. No sabía nada sobre dinero sucio o operaciones criminales. Ni siquiera sabía que su familia tenía alguna conexión con este lugar. Pero ellos no saben eso, explicó Eduardo gravemente. Y la paranoia no es racional, especialmente cuando hay tanto dinero y tantas vidas en juego. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar la gravedad de la situación, escucharon el sonido de un coche acercándose lentamente por la calle. El motor se detuvo justo frente al orfanato, pero no escucharon puertas cerrarse o pasos acercándose. Eduardo se tensó inmediatamente. ¿Esperan algún visitante a esta hora?, preguntó en voz baja. Nunca, respondió Esperanza, sintiendo cómo el miedo se instalaba en su estómago como una piedra fría. Nadie viene aquí después de las 9 de la noche. Se acercaron silenciosamente hacia la entrada del jardín, manteniéndose en las sombras. Esperanza pudo ver un SUV negro con vidrios polarizados, estacionado justo frente a la puerta principal del orfanato. El motor seguía encendido. Eduardo, susurró, ¿cree que ellos? No lo sé, murmuró él, pero no podemos arriesgarnos. De repente, la puerta del conductor se abrió y un hombre alto, vestido de traje oscuro, salió del vehículo. Incluso desde la distancia, Esperanza pudo ver que llevaba algo en la mano que brillaba bajo la luz de la farola. Necesitamos sacar a los niños de aquí, dijo Eduardo urgentemente. Ahora mismo. ¿Qué? ¿Cómo? No puedo simplemente despertar a 12 niños en medio de la noche y decirles que huyan. Se van a aterrorizar. Esperanza, escúchame. Eduardo la tomó por los hombros. Mi coche está estacionado en la calle de atrás. Sí, podemos sacar a los niños por la puerta trasera sin hacer ruido. ¿Y después qué? ¿A dónde los llevamos? ¿Cómo explicamos esto? El sonido de pasos acercándose por el sendero del frente interrumpió su conversación. Alguien estaba probando la puerta principal del orfanato. No hay tiempo para explicaciones, susurró Eduardo. Ve por los niños. Yo voy a crear una distracción. ¡No! Esperanza lo agarró del brazo. No va a enfrentar a esos hombres solo. Esperanza, por favor. Ya perdí 24 años contigo. No voy a perderte ahora cuando finalmente te encontré. En sus ojos vio algo que nunca había visto dirigido hacia ella. Amor paternal absoluto, puro e incondicional. El tipo de amor que estaba dispuesto a sacrificarlo todo para proteger a su hija. Eduardo, murmuró, si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos. Usted va por señora Rosa y los niños más pequeños. Yo voy por los grandes. Nos encontramos en su coche en 5 minutos. Antes de que él pudiera protestar, ella ya estaba corriendo hacia el edificio, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo Guadalajara podía escucharlo. Por primera vez en su vida, Esperanza Morales tenía un padre que la protegía. Y por primera vez en 24 años, Eduardo Santillán tenía una hija por la cual luchar. Pero mientras se deslizaban silenciosamente por los pasillos oscuros del orfanato, ambos se preguntaban si habían encontrado el uno al otro solo para perderse para siempre. Los pasillos del orfanato Casa de la Esperanza nunca habían parecido tan largos ni tan amenazadores. Esperanza se movía como un fantasma por los corredores que conocía de memoria, su corazón latiendo tan fuerte que temía despertar a los niños antes de tiempo. Cada crujido del piso de madera vieja sonaba como un disparo en la quietud nocturna. Llegó primero al dormitorio de los niños mayores. Miguel, Carlitos y 2 adolescentes más dormían profundamente en sus pequeñas camas de hierro. Esperanza se acercó a Miguel y le tocó suavemente el hombro. «Miguel, mi amor, despierta», susurró. «Pero no hagas ruido». El niño de 8 años abrió los ojos inmediatamente, con esa capacidad que tienen los niños de pasar del sueño profundo a la alerta total en segundos. «Maestra Esperanza, ¿qué pasa? Necesitamos salir del orfanato ahora mismo», le dijo en voz muy baja. «Es como un juego, ¿está bien?».
Vamos a despertar a los otros y salir sin hacer ruido. ¿Puedes ayudarme? Miguel asintió solemnemente. A pesar de su corta edad, había desarrollado esa madurez prematura que caracterizaba a muchos niños del orfanato. Sin hacer preguntas, comenzó a despertar a Carlitos mientras Esperanza se dirigía a los adolescentes. En el dormitorio contiguo, Eduardo estaba enfrentando sus propios desafíos. Señora Rosa había despertado inmediatamente cuando él tocó su puerta, pero su reacción no había sido la que esperaba. ¿Quién diablos es usted y qué está haciendo en mi habitación?, gruñó agarrando una escoba como si fuera un arma. Señora Rosa, soy Eduardo, el hombre que cenó con ustedes esta noche. Necesito que despierte a las niñas pequeñas inmediatamente. Hay hombres peligrosos afuera. ¿Hombres peligrosos? ¿De qué está hablando? ¿Esto es algún tipo de broma enferma? El sonido de cristales rompiéndose desde la planta baja interrumpió su conversación. Alguien acababa de forzar la entrada principal. No es una broma, dijo Eduardo urgentemente. Por favor, confía en mí. Si no salimos de aquí ahora mismo, todos vamos a estar en peligro. Señora Rosa lo estudió por un momento que pareció eterno. Luego asintió bruscamente. Había sobrevivido 15 años trabajando en los barrios difíciles de Guadalajara, y su instinto le decía que este hombre estaba diciendo la verdad. Vaya por Sofía y las otras 3, le ordenó. Yo despertaré a las bebés. En el dormitorio de las niñas pequeñas, Eduardo se encontró cara a cara con Sofía, quien estaba sentada en su cama como si hubiera estado esperándolo. Señor Eduardo, susurró, hay hombres malos en la casa, ¿verdad? La pregunta lo dejó sin aliento. ¿Cómo había sabido? Sí, pequeña, pero vamos a salir de aquí y estar seguros. ¿Puedes ayudarme a despertar a tus amigas sin hacer ruido? Claro, respondió Sofía con una calma que no correspondía a sus 5 años. Anita siempre se despierta fácil, pero María llora cuando la despiertan. Tendré que taparle la boca. Mientras tanto, en la planta baja, Esperanza pudo escuchar voces ásperas y pasos pesados. Los intrusos estaban registrando las oficinas, probablemente buscando archivos o documentos. El sonido de cajones siendo vaciados y papeles siendo revueltos llegaba claramente hasta el segundo piso. «Maestra, ¿quiénes son esos hombres?», preguntó Carlitos con los ojos muy abiertos. «No lo sé, mi amor», mintió Esperanza. «Pero vamos a ir a una aventura nocturna. ¿Recuerdan el camino hacia la puerta trasera?». Los niños asintieron. Habían jugado escondidas en el orfanato tantas veces que conocían cada rincón y cada ruta de escape posible. El grupo se reagrupó en el pasillo del segundo piso. Eduardo cargaba a una de las bebés, mientras señora Rosa llevaba a la otra. Sofía había logrado despertar a las otras 3 niñas pequeñas sin que ninguna llorara. Los niños mayores formaban una fila silenciosa detrás de Esperanza. «La escalera trasera», susurró Esperanza. «Es la única forma de bajar sin que nos vean». Comenzaron a moverse como una serpiente humana silenciosa por el pasillo. Cada paso era calculado, cada respiración contenida. Esperanza iba adelante, verificando que el camino estuviera libre, mientras Eduardo cerraba la retaguardia, sus ojos constantemente escaneando por cualquier amenaza. Cuando llegaron a la escalera trasera, pudieron escuchar claramente las voces de los intrusos. «¿Encontraste algo?», preguntó una voz ronca. «Nada útil, solo archivos de niños y facturas médicas», respondió otra. «¿Estás seguro de que el viejo guardaba documentos aquí? Tiene que estar en algún lado. El jefe dijo que Santillán documentaba todo. Si no está en la oficina principal, debe estar en las habitaciones privadas». Esperanza sintió cómo se le helaba la sangre. Estaban buscando específicamente documentos relacionados con la familia de Eduardo, y si decidían registrar las habitaciones del segundo piso. Comenzaron a bajar la escalera trasera un niño a la vez. Los escalones de madera crujían ominiosamente bajo su peso, y Esperanza contenía la respiración con cada sonido. Miguel ayudaba a las niñas más pequeñas, mientras Carlitos había tomado la mano de Anita para asegurar que no tropezara. Estaban a mitad de camino cuando escucharon pasos subiendo por la escalera principal. «Voy a revisar las habitaciones de arriba», dijo una voz que se acercaba. Eduardo reaccionó instantáneamente. Le entregó la bebé que cargaba a señora Rosa y se dirigió silenciosamente hacia la escalera principal. Esperanza lo vio alejarse y sintió pánico. «¿Qué está haciendo?», susurró, pero antes de que pudiera detenerlo, Eduardo ya había desaparecido. Momentos después,
Escucharon el sonido de una puerta cerrándose con fuerza en el segundo piso, seguido por pasos corriendo en la dirección opuesta. ¡Hey! ¡Hay alguien aquí!, gritó una voz. Se fue hacia el ala este. Los pasos de los intrusos se alejaron rápidamente, siguiendo la distracción que Eduardo había creado. Esperanza se dio cuenta de lo que había hecho. Se había sacrificado para darles tiempo de escapar. «Señora Rosa, saque a los niños», susurró urgentemente. «El coche de Eduardo está en la calle de atrás. Métanse y espérenme». «¿Y usted qué va a hacer?» «Voy por él. No lo voy a dejar solo». «Esperanza, no», protestó Rosa. «Es demasiado peligroso». «Es mi padre», dijo simplemente. Y en esas 3 palabras había toda una vida de dolor, esperanza y decisión. Antes de que señora Rosa pudiera detenerla, Esperanza ya estaba corriendo de vuelta hacia el orfanato. Subió las escaleras de 2 en 2, siguiendo los sonidos de la persecución. Los pasos y gritos venían del ala este, exactamente donde Eduardo los había dirigido. Lo encontró acorralado en el viejo almacén del último piso, enfrentando a 2 hombres vestidos de negro. Uno de ellos tenía una pistola apuntándole directamente al pecho. «¿Dónde están los documentos de tu padre?», demandaba el hombre armado. «Sabemos que los guardaba aquí. Ya les dije que no sé de qué documentos hablan», respondía Eduardo, sus manos levantadas pero su voz firme. «Mi padre nunca me involucró en sus negocios». «Mentiroso. ¿Crees que somos idiotas? ¿Crees que no sabemos que heredaste todo cuando el viejo murió?». Esperanza se asomó desde detrás de la puerta, tratando de evaluar la situación. Había 2 hombres, ambos armados, y Eduardo estaba completamente indefenso. Necesitaba crear una distracción. Sus ojos se fijaron en el viejo sistema de alarma contra incendios. Un plan desesperado se formó en su mente. Silenciosamente, se deslizó hacia el panel de control y activó la alarma. Inmediatamente, sirenas ensordecedoras comenzaron a sonar por todo el edificio, acompañadas por luces rojas parpadeantes. Los hombres se sobresaltaron, momentáneamente confundidos por el ruido. Eduardo aprovechó la distracción para lanzarse contra el hombre más cercano, derribándolo. La pistola salió volando y se deslizó por el piso. Esperanza corrió hacia el arma, pero el segundo hombre fue más rápido. La alcanzó antes que ella y la levantó, apuntándole directamente. «Muy inteligente, señorita», gritó por encima del sonido de las sirenas. «Pero ahora las cosas se van a poner mucho peores para ustedes 2. Eduardo se había puesto de pie y estaba sangrando de un corte en la frente, pero se colocó inmediatamente entre el hombre armado y Esperanza. «Ella no tiene nada que ver con esto», gritó. «Soy yo quien tiene lo que buscan». «¿Así? ¿Y qué es lo que tienes?». Eduardo respiró profundamente. Luego sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsillo. «Toda la información financiera de mi padre de los últimos 30 años. Cada transacción, cada cuenta bancaria, cada socio criminal. Todo está aquí». Los ojos del hombre se iluminaron con codicia. «Dámelo, ahora. Primero deja que ella se vaya». «No», intervino Esperanza. «Nos vamos juntos o no nos vamos». Eduardo la miró con una mezcla de orgullo y terror. «Esperanza, por favor». «No, papá», dijo, y fue la primera vez que usaba esa palabra. «No me voy a ir sin ti. Ya perdimos 24 años. No vamos a perder ni un minuto más». En ese momento, el sonido de sirenas reales se sumó a la alarma del edificio. Alguien había llamado a los bomberos y probablemente también a la policía. El hombre armado comenzó a ponerse nervioso. Sabía que tenía pocos minutos antes de que el lugar se llenara de autoridades. «El USB. Dámelo ahora o los mato a los 2». Eduardo alzó la mano con el dispositivo. «Está bien, pero antes quiero que sepas algo. Este USB no solo tiene información sobre las operaciones de mi padre, también tiene grabaciones de todas las llamadas telefónicas que hizo en sus últimas semanas de vida, incluyendo las llamadas donde menciona los nombres de todos sus socios». El rostro del hombre palideció. «Eso es imposible. ¿Quieres apostar tu vida en eso?». Eduardo sonrió fríamente. «Si algo nos pasa a nosotros, hay copias de toda esta información que se van a entregar automáticamente a la Policía Federal y a la DEA». Era un farol completo, pero funcionó. El hombre bajó ligeramente el arma, indeciso. Fue todo lo que Eduardo necesitaba. Se lanzó hacia adelante, empujando a Esperanza hacia la puerta al mismo tiempo. «¡Corre!», gritó, y corrieron. Por los pasillos, por las escaleras, a través de la puerta trasera donde los niños esperaban asustados en el coche de Eduardo.
Se metieron al vehículo justo cuando las primeras unidades de bomberos llegaban por la calle principal. Eduardo arrancó el motor y se alejaron rápidamente, dejando atrás Casa de la Esperanza, que ahora estaba rodeada de luces rojas y azules parpadeantes. En el asiento trasero, Sofía rompió el silencio tenso. «Maestra Esperanza, ¿ese señor realmente es su papá?». Esperanza miró a Eduardo, quien le devolvió la mirada a través del espejo retrovisor. En sus ojos vio amor, miedo, esperanza y determinación. «Sí, mi amor», respondió finalmente. «Es mi papá, y él nos va a cuidar a todos. Y ahora que llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? Tu presencia importa y tu historia también». 6 meses después, la hacienda Santillán en Aguascalientes había experimentado una transformación que habría dejado al viejo marqués Rodolfo revolcándose en su tumba. Los pasillos que una vez resonaron solo con los pasos medidos de sirvientes silenciosos, ahora estaban llenos de risas infantiles, gritos de juego y el constante sonido de pequeños pies corriendo por los pisos de mármol. Esperanza se encontraba en lo que antes había sido la biblioteca formal, pero que ahora servía como salón de clases improvisado. 12 pequeños escritorios estaban organizados en semicírculo, cada uno ocupado por un niño que había llegado a la hacienda aquella noche terrible, cuando Casa de la Esperanza había cerrado para siempre. «Maestra Esperanza», dijo Miguel, levantando la mano, «¿es cierto que antes este lugar era solo para gente rica y engreída?». Esperanza se rió, una risa que había tardado meses en volver de forma natural. «Miguel, ¿dónde aprendiste esa palabra? ¿Engreída? Señora Rosa la dice cuando habla de la familia antigua del señor Eduardo», respondió el niño con toda honestidad. Desde la puerta del salón, Eduardo soltó una carcajada que hizo que todos los niños se voltearan hacia él. «Señora Rosa tiene razón», dijo entrando al salón con su ropa de trabajo manchada de tierra. «Mi familia era muy engreída, pero ahora esta casa está llena de gente que realmente importa. Se había transformado completamente en estos 6 meses. El traje elegante había sido reemplazado por jeans y camisas de trabajo. Las manos que una vez habían estado impecablemente cuidadas, ahora tenían callos de trabajar en los jardines junto a los niños, y su cabello plateado, que antes estaba perfectamente peinado, ahora tenía la tendencia de despeinarse cuando jugaba fútbol con los muchachos en el patio trasero. «Señor Eduardo», preguntó Sofía, quien a sus 5 años se había convertido en algo así como la portavoz no oficial de los niños. «¿Podemos ir a ver los caballos después de las clases?». «Por supuesto, pequeña, pero primero tienen que terminar sus tareas». «¿Y usted nos va a enseñar a montar como prometió?». Eduardo miró a Esperanza buscando su aprobación. Había aprendido a no tomar decisiones importantes sobre los niños sin consultarla primero. Ella asintió con una sonrisa. «Claro que sí, pero solo después de que Esperanza confirme que todos han terminado sus estudios». Los niños vitorearon y volvieron a concentrarse en sus libros con renovado entusiasmo. Esperanza aprovechó el momento para acercarse a Eduardo. «¿Cómo fue tu reunión con los abogados esta mañana?», le preguntó en voz baja. La expresión de Eduardo se volvió más seria. «Buena y mala noticia. La buena es que el proceso legal está casi terminado. Los criminales que entraron al orfanato fueron arrestados y confesaron todo cuando se dieron cuenta de que realmente teníamos evidencia contra ellos. El gobierno federal ha aceptado nuestro acuerdo de cooperación. ¿Y la mala noticia? Técnicamente, gran parte de la fortuna familiar podría ser confiscada como producto de actividades ilegales. Podríamos perder la hacienda». Esperanza sintió una punzada de pánico, no por ella misma, sino por los niños. En estos 6 meses, por primera vez en sus vidas, habían conocido la estabilidad. Tenían habitaciones propias, comida abundante, educación de calidad y, lo más importante, una familia. «¿Y qué vamos a hacer?». Eduardo sonrió, y en su sonrisa había algo que ella no había visto antes: paz verdadera. «Ya lo hice. Renuncié oficialmente al título de marqués esta mañana. Doné todo lo que legalmente podía a organizaciones benéficas reales y transferí la propiedad de la hacienda a una fundación sin fines de lucro». «¿Qué fundación?». «La Fundación Carmen Morales para Niños Sin Hogar», respondió Eduardo, observando cómo los ojos de Esperanza se llenaban de lágrimas. «Tú eres la directora ejecutiva y yo soy simplemente el administrador de mantenimiento».
Esperanza tuvo que sentarse en una de las sillas pequeñas para niños para procesar lo que acababa de escuchar. Le pusiste el nombre de mi madre. Nuestro trabajo aquí es lo que ella habría querido: cuidar niños que necesitan amor, darles oportunidades que tal vez nunca habrían tenido. Es la mejor forma que se me ocurrió de honrar su memoria y al mismo tiempo construir algo bueno sobre las ruinas de lo que mi familia destruyó. En ese momento, señora Rosa entró al salón llevando una bandeja con vasos de agua fresca de tamarindo. ¿Ya le contó sobre su otra sorpresa?, le preguntó a Eduardo con esa sonrisa traviesa que había desarrollado desde que se mudaron a la hacienda. ¿Qué otra sorpresa?, preguntó Esperanza mirando entre los dos adultos. Eduardo se veía repentinamente nervioso, como un adolescente a punto de pedirle a una chica que fuera al baile de graduación. Bueno, resulta que cuando estaba revisando los documentos legales de la transferencia de propiedad, descubrí algo interesante. ¿Qué? Tu certificado de nacimiento original, el verdadero, que mi padre había escondido. Y también encontré el certificado de matrimonio. Esperanza frunció el ceño, confundida. ¿Qué certificado de matrimonio? El de tu madre y el mío, dijo Eduardo suavemente. Aparentemente, nos casamos en una ceremonia civil pequeña 3 días antes de que tú nacieras. Mi padre hizo que fuera anulado después de que Carmen murió, pero el registro original todavía existe. El salón se quedó completamente silencioso. Incluso los niños habían dejado de trabajar para escuchar, aunque probablemente no entendían completamente lo que estaba pasando. Eso significa que tus padres estaban casados cuando naciste. Significa que eres oficialmente Esperanza María Santillán Morales, hija legítima del matrimonio entre Eduardo Santillán y Carmen Morales. Significa que nunca fuiste una huérfana sin nombre, sino una niña con una familia que fue robada de ella. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Esperanza ahora, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de algo que había buscado toda su vida sin saber cómo llamarlo: pertenencia completa. ¿Y eso qué cambia?, preguntó, aunque su voz temblaba con emoción. Eduardo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos como había hecho aquella primera noche en el jardín del orfanato. Cambia que oficialmente puedo pedirte perdón no solo como tu padre, sino como el representante legal de la familia que te lastimó. Cambia que puedo asegurarme de que tengas acceso a todo lo que te correspondía por derecho de nacimiento. Y cambia que puedo preguntarte oficialmente si me darías el honor de ser tu padre, no solo en el corazón, sino también en los documentos. Papá, dijo Esperanza, y la palabra salió naturalmente, sin esfuerzo. Ya eres mi padre en todo lo que importa. Eduardo la abrazó, y por primera vez desde aquella terrible noche, cuando Carmen murió, se sintió completamente en paz con el mundo. Eso significa que tenemos una fiesta de cumpleaños que celebrar, exclamó Sofía, quien había estado escuchando atentamente toda la conversación. ¿Fiesta de cumpleaños?, preguntó Esperanza confundida. Claro, dijo la niña con la lógica aplastante de los 5 años. Si usted acaba de descubrir que realmente nació en una familia, es como si fuera su primer cumpleaños real. Los otros niños se entusiasmaron inmediatamente con la idea. Sí, una fiesta de cumpleaños de familia nueva, con pastel y piñata. Y podemos invitar a todos los caballos. Eduardo y Esperanza se miraron y se echaron a reír al mismo tiempo. ¿Sabes qué?, dijo Eduardo. Sofía tiene razón. Creo que todos merecemos una fiesta para celebrar las familias que hemos encontrado. Esa tarde, mientras preparaban una celebración improvisada en los jardines de la hacienda, Esperanza se encontró parada en el mismo lugar donde Carmen había trabajado como jardinera más de 25 años atrás. Las rosas que su madre había plantado seguían floreciendo, más hermosas que nunca. Eduardo se acercó a ella, llevando una rosa blanca recién cortada. «Tu madre las plantó justo aquí», dijo señalando el rosal más grande. Solía decir que las rosas blancas representaban nuevos comienzos. ¿Crees que ella estaría orgullosa de lo que hemos construido aquí? Eduardo miró alrededor del jardín, donde 12 niños jugaban con la libertad y la alegría que solo viene de saberse verdaderamente amados y seguros. Creo que estaría más orgullosa de la mujer en que te convertiste, respondió. Cuidar de estos niños, darles una familia, crear un hogar lleno de amor donde antes había solo tradición vacía, eso es exactamente lo que ella habría hecho. Papá, sí, gracias por no rendirte.
Gracias por buscarme, incluso cuando pensabas que estaba muerta. Gracias por perdonarme. Gracias por darme la oportunidad de ser tu padre. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Que Esperanza sonrió, mirando a los niños que corrían entre las flores, sus risas llenando el aire de la tarde. Durante años pensé que era huérfana porque algo estaba mal conmigo. Resulta que lo que estaba mal era el mundo alrededor mío. Pero ahora tengo la familia más grande y más hermosa que jamás podría haber imaginado. Eduardo siguió su mirada. Sofía estaba enseñándole a Anita cómo trenzar flores. Miguel y Carlitos estaban construyendo un fuerte con las ramas caídas. Señora Rosa estaba sentada en una banca, supervisando a las bebés que gateaban sobre una manta extendida en el pasto. ¿Sabes qué aprendí en estos meses?, dijo Eduardo. ¿Qué? Que la familia no es sobre la sangre o los apellidos o las tradiciones. Es sobre elegir amarse unos a otros todos los días, especialmente cuando es difícil. Es sobre crear un hogar donde todos se sienten seguros de ser ellos mismos. ¿Y crees que lo hemos logrado? Eduardo la abrazó, mirando hacia el futuro con una esperanza que no había sentido en décadas. Creo que estamos apenas comenzando. Mientras el sol se ponía sobre la hacienda Santillán, transformando el cielo en tonos dorados y rosados, una familia que había sido construida no por sangre sino por amor, se reunió alrededor de una mesa llena de comida casera, risas y la promesa de todos los mañanas que compartirían juntos. Y en algún lugar entre las rosas blancas que Carmen había plantado tantos años atrás, el espíritu de una madre que había amado más que a la vida misma sonreía, sabiendo que su hija, finalmente, había encontrado su camino a casa.